Bueno, ¿cómo están? Yo les voy a hablar de las diferencias del cáncer en el niño, en el adulto, del grupo AYA, que un poquito hablamos en la primera clase, y vamos a hablar también de cáncer familiar y cáncer hereditario. Bueno, un poco como charlamos la primera clase, sabemos que el cáncer del niño y el cáncer del adulto tienen diferencias sustanciales. Vimos entre la distribución de, de los diferentes cánceres, tanto en el adulto como en la población mundial y en el niño, que hay diferencias. El cáncer en el niño, la distribución tanto en la Argentina como en otros países, tiene una distribución bastante parecida, siendo la leucemia linfoblástica aguda el cáncer más frecuente en la edad pediátrica, y en cambio el cáncer del adulto tiene diferencias en las diferentes regiones. El cáncer en el niño tiene mutaciones de línea germinal, que esto fue lo que charlamos, que son mutaciones que se originan en el desarrollo embrionario, y esto no quiere decir que sea un cáncer hereditario, ¿sí? Que presentan pocas mutaciones, esto genera una menor resistencia a los tratamientos y que no hay una relación con factores de riesgo ambiental. Una relación clara, diría yo, ¿no? Que todavía no se ha podido establecer una relación clara. Y en cambio, en el cáncer del adulto son tumores de tipo epiteliales, tienen mayor resistencia a los tratamientos y existen factores de riesgo ambiental que incrementan el riesgo de ciertos tumores. ¿Qué es el cáncer Haya? Haya viene de adolescente y adulto joven en inglés. Em, Nosotros sabemos, todos los que cursaron Sana, que adolescencia es entre los 10 y los 19 años y adultos jóvenes entre los 19 y los 25 años. Esta es la definición de la ESMO y de la CIOPE. Van a encontrar en la bibliografía otras edades, pero esta es la que nosotros tomamos y que creemos que es la más adecuada para este grupo de edad. ¿Qué características tiene este grupo? Desde hace años se está evaluando que los adolescentes y adultos jóvenes tienen características particulares. Si nosotros hiciéramos dos círculos, como yo les dije en la primera clase, y los juntáramos e hiciéramos una intersección, tendríamos por un lado el cáncer pediátrico, por otro lado el cáncer de los adultos y en el medio quedaría este grupo Haya. ¿Qué características tienen? Comparten tumores con la edad pediátrica y con la edad adulta. Y a su vez, estos tumores que comparten con la edad pediátrica y con la edad adulta tienen sus particularidades, tienen mutaciones propias, tienen, son tumores más agresivos y a su vez los pacientes adolescentes y adultos jóvenes tienen más efectos adversos con los tratamientos, ¿sí? Entonces, a su vez, ¿qué pasa con estos grupos? Tienen un acceso desigual a los servicios de oncología. Yo les pongo el ejemplo, en Mar del Plata tenemos el Hospital Materno Infantil, el Hospital Regional. El Hospital Materno Infantil atiende hasta los 15 años y a partir de ahí pasan sin parada intermedia al Hospital Regional, donde no hay un servicio propio para estos pacientes. Si bien es un servicio de oncología, eh, súper especializado y con muy buenos profesionales, no hay un espacio para estos pacientes. Estos pacientes llegan al servicio de oncología con 15 años cumplidos y se encuentran con una señora de 60 años con un cáncer de mama, con un señor de 55, 56 años con un cáncer de colon o em, con otras realidades. Y tiene un impacto psicológico en estos pacientes muy importante. Un impacto psicológico y social, tanto el llegar a un espacio que no es el propio, como el impacto que genera en la enfermedad. La adolescencia es un periodo de tiempo del desarrollo en el cual los pacientes empiezan a salir de la endogamia familiar a sus grupos de amigos, a hacer una vida en el exterior, a independizarse. Muchos de estos pacientes tienen una vida laboral o están cursando estudios en la universidad con un proyecto laboral futuro. Y el tener una enfermedad oncológica corta todos estos proyectos, corta el espacio laboral, corta las salidas con amigos
y en el caso, y además vuelven al seno familiar, porque es el grupo más cercano que los puede cobijar y ayudar y cuidar en este periodo de enfermedad. Entonces, es muy importante que se generen políticas públicas para el tratamiento de estos pacientes. En la Argentina ya hay hospitales que tienen espacio y servicios de oncología para adolescentes y adultos jóvenes. En el Hospital Posadas hay un piso completo para adolescentes y adultos jóvenes. En el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez también tiene un espacio para adolescentes y adultos jóvenes. Em, es muy importante que en este espacio haya una interrelación entre oncólogos pediatras y oncólogos de adultos. Si bien ahora ya hay formación específica de oncólogos especialistas en adolescentes y adultos jóvenes, como se fusionan tanto la patología del adulto como del paciente pediátrico, es importante que haya una interrelación y que haya también un tratamiento multi e interdisciplinario. Estos pacientes van a tener también un impacto importante porque son pacientes que dentro de sus efectos adversos, uno de los más importantes es la disminución o la alteración o la desaparición de la fertilidad. Los tratamientos que nosotros instituimos a los pacientes alteran la fertilidad. Más allá de que hay mecanismos de disminuir este impacto, una de las cosas que tiene que tener un servicio de Haya es un servicio de fertilidad para preservar ovocitos en las mujeres y esperma en los varones. Técnica que también es muy compleja porque requiere un tiempo y en el caso de las leucemias linfoblásticas agudas donde uno tiene que empezar el tratamiento rápidamente, a veces no puede llevarse a cabo. Pero sí es una técnica que podríamos llevar a cabo en los pacientes con tumores sólidos que nos dan tiempo, ¿no? Entonces, un poco lo que habíamos charlado, en la epidemiología es un espectro único de tipo de tumores, con tumores tanto pediátricos como del adulto. Los tumores que prevalecen en esta edad son las leucemias, los linfomas, los sarcomas, melanoma, cáncer de mama, cáncer testicular, cáncer colorectal, cáncer de tiroides y tumores cerebrales. En el cáncer testicular, la verdad es que si bien se presenta en la edad pediátrica, empieza a tener mayor prevalencia a partir de los 10-12 años, con lo cual es un tumor que prevalece en la edad del adolescente y el adulto joven. Los sarcomas también empiezan a tener su prevalencia alrededor de los 8 a 10 años y tienen una alta prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes hasta los 20-25 años más o menos. En cuanto a las características moleculares, son poco conocidas, pero sí se está viendo que tienen particularidades moleculares, difieren en la respuesta a los tratamientos, en la farmacocinética y tienen mayor toxicidad y son enfermedades más agresivas que en los niños. Muchos adolescentes y adultos jóvenes presentan mutaciones de genes que predisponen al cáncer. Lo que hablábamos de la atención psicosocial y la atención interdisciplinaria y transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir que sea transdisciplinaria? Que tiene que haber una comunicación entre las disciplinas. Yo no puedo mandar directamente al paciente al servicio de fertilidad sin tener una comunicación previa con el servicio de fertilidad y sin tener una devolución del servicio de fertilidad sobre este paciente. Las conductas tienen que ser tomadas en conjunto con estos pacientes y no conductas individuales por cada especialidad. Van a sufrir cambios físicos, van a sufrir infertilidad o alteración de la fertilidad en su defecto, van a tener un impacto en la sexualidad, van a tener pérdida de la independencia y en este grupo de edad tenemos que tener mucho cuidado con las conductas de riesgo. Son pacientes que tal vez vienen como adultos jóvenes teniendo ya conductas de riesgo, consumo de sustancias, consumo de alcohol en exceso, y nosotros vamos a impartir un tratamiento que es con un alto metabolismo hepático y un alto metabolismo a nivel renal. Entonces, si nosotros ya tenemos un hígado dañado, esto nos puede generar un mayor impacto en los efectos adversos de estos pacientes que ya dijimos que eran mayores. Y también cuidado en la caída en conductas de riesgo por la alta depresión y el alto impacto emocional que genera el tratamiento.
Algunas características del cáncer en Haya particulares, bueno, por ejemplo, en cáncer de mama lo que se ha visto es que son triple negativo, tienen negatividad para receptores de estrógeno, progesterona y HER2, son más agresivos y tienen una baja incidencia de histologías favorables. También en esta edad, una cosa que no dije, es que empiezan a aparecer los cánceres hereditarios. Entonces, si yo tengo un paciente de 20 años con un cáncer de mama, tengo que estudiar cáncer de mama hereditario y pedir los genes BRCA1 y 2. En las leucemias linfoblásticas aguda tipo B aparece la presencia de mutaciones tipo Phi-like. El cromosoma Phi es una translocación, que es la translocación 922, que es característica de la leucemia mieloide crónica, pero cuando la ruptura ocurre en otro lugar en los genes, es la leucemia linfoblástica Phi positiva. Pero a su vez hay otro espectro, que es el Phi-like, y estas leucemias linfoblásticas, tanto las FI positivas como las FI-like, son más agresivas, tienen mayor resistencia a los tratamientos y mayor riesgo de recaídas y de aparición en lugares atípicos, como por ejemplo testículo, sistema nervioso central. Aneuploidía es una alteración genética que aumenta la agresividad y la mala respuesta, o sea, que genera pronóstico en el tratamiento de la enfermedad. Presencia de mutaciones que alteran la regulación hematopoyética, que activan oncogenes y tirosinquinasas. Las tirosinquinasas fueron unos de los primeros targets terapéuticos que aparecieron, que la tirosinquinasa es una de las que se activa en la translocación Filadelfia, que es la translocación 922, que ya sea en la ruptura en que se produce en el gen para la leucemia linfoblástica aguda y positiva, como para la leucemia mieloide crónica, se usan inhibidores de las tirosinquinasas, que son el imatinib, el dasatinib, entre otros, nilotinib. Los melanomas, en realidad no se ha visto una gran diferencia entre los adultos y los adolescentes, son localizados, cuando son localizados tienen buen pronóstico y cuando son diseminados tienen el igual peor pronóstico que en los adultos. Y los sarcomas se ha visto que tienen una peor sobrevida que los pacientes pediátricos y se han detectado genes de fusión responsables de generar oncogenes, y estos oncogenes son los que generan la perpetuidad de la enfermedad y la resistencia a los tratamientos. Bueno, esto es un poco para mostrarles las leucemias Phi-like, como, no sé si van a ver la flechita de mi mouse, pero por ejemplo, las leucemias Phi-like entre los 1 y los 9 años son un 10% de frecuencia. Esta frecuencia aumenta a aproximadamente un 15 entre los 10 y los 15 años, y a los 16 años hace un pico del 20%, y a los 21 hace un pico, que serían los adolescentes, los adultos jóvenes, perdón, del 25%, ¿sí? Y después esto empieza a caer en la adultez, ¿no es cierto? Entre los 21 y 29, 40, 45. Estos son los diferentes cohortes, digamos. En el cohorte alemán, eh, el pico de 20% es entre los 16 y los 20 años, que es el mismo tanto en el de Estados Unidos como en el alemán, pero en el alemán tiene es más o menos parecido entre los 21 y los 29 que entre los 16 y 20, a diferencia del de Estados Unidos, que la Corte de Estados Unidos sube. Pero esto es un poco para mostrarles cómo aumenta la frecuencia de la Phi-like, que es una translocación genética de mal pronóstico y que genera resistencia, mayor recaída y aparición en lugares atípicos, entre los 16 y los 20 años, que es el grupo que estamos tratando. Y acá para mostrarles un poco la frecuencia de del sarcoma de Ewing y sarcomas de tejidos blandos, acá tenemos sarcoma de Ewing en óseo, ¿sí? Que tiene su pico de incidencia entre los 15 y los 20 años, ¿sí? Y los osteosarcomas, que son sarcomas de óseos, tienen su pico de incidencia también entre los 15 y los 20 años. Y esto cae a los 25 más o menos, baja y es muy bajo en los mayores de edad. Bueno, cuando nosotros hablamos de cáncer, vamos a tener factores que nos van a decir si el cáncer es
un cáncer esporádico, un cáncer familiar o un cáncer hereditario. Y vamos a estudiar, ay, me fui para adelante, y ahora vamos a ver ¿cuándo decimos que un cáncer es esporádico? El cáncer es esporádico cuando ocurre en las edades esperadas para que aparezca este cáncer, ¿no? Y son los más frecuentes. Y en la primera clase hablamos que a mayor edad, mayor riesgo de presentar cáncer. Y esto es porque los telómeros de las células van perdiendo su forma original y esto aumenta el riesgo de mutaciones y el riesgo de padecer cáncer. Entonces, a mayor edad, mayor riesgo de presentar cáncer. Cáncer esporádico. Las alteraciones genéticas en estos casos solo están presentes en el tejido afectado. La adquisición de estas mutaciones se produce por factores ambientales, por el estilo de vida y por el azar, lo que ocurre como parte de un proceso normal de envejecimiento celular. Este cambio de forma en los telómeros es un proceso normal del envejecimiento celular. El cáncer familiar es el 20 o el 25% de los casos. Van a intervenir factores genéticos, son factores genéticos más débiles que junto con el estilo de vida y con factores ambientales hacen que miembros de una familia sean más susceptibles al cáncer. Por ejemplo, si yo tengo una leve predisposición a tener, no sé, los de adultos me van a retar capaz, pero a tener un cáncer de pulmón y no fumo, tal vez no lo tenga. Pero si además yo fumo, le sumo un factor de riesgo de estilo de vida, puede ser voy a tener más predisposición a tenerlo. Y si además trabajo en un ambiente con humos tóxicos, con asbesto, capaz que tengo más riesgo todavía de tenerlo y ahí, aunque yo no fume, hay un factor ambiental que me predispone, ¿sí? En cambio, el cáncer hereditario, que es el 5 al 10% de los casos de cáncer, aparecen mutaciones que se transmiten de padres a hijos y que se transmiten de generación en generación. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de esto? Acá es muy importante que cuando nosotros tenemos un paciente en la primer consulta que consulta por cáncer, nosotros hagamos lo que se llama el genograma, que ahora lo vamos a ver, y que hagamos un interrogatorio profundo de la presencia de cáncer en la familia. Los síndromes de cáncer hereditario son mutaciones presentes desde el momento de la concepción y que predisponen a padecer más de un tumor en muchas veces, en muchas ocasiones. Cada síndrome tiene un espectro de tumores sobre los que se focaliza la prevención. Si yo tengo una familia que veo que tiene una predisposición a cáncer, ¿qué voy a hacer? Tengo que aumentar los mecanismos de prevención, los estudios de diagnóstico precoz, porque cuanto precozmente diagnostiquemos el cáncer, mejor probabilidad de sobrevida tengo en ese grupo familiar o en ese paciente que se enferme de cáncer. En la Argentina, en cuanto al cáncer hereditario, tenemos 10.000 casos nuevos por año de cáncer hereditario. Hay entre 5 y 10, perdón, entre 3 y 5 familiares, asintomático por caso índice. Y hay mayor frecuencia de cáncer de mama y cáncer colorectal. ¿Cuáles son los criterios de sospecha y de derivación a asesoramiento genético? La aparición de tumores a edades más tempranas que las esperadas en la población general. Y acá lo que hablamos de Haya, en los pacientes, adolescentes y adultos jóvenes empiezan a aparecer estos tumores familiares o de origen genético. Aparición del mismo caso en dos o más familiares cercanos. Más de una generación de familiares que tuvieron el mismo cáncer. Afectación multicéntrica o bilateral en los casos de órganos pares, por ejemplo, bilateral en mama, bilateral en riñón, pólipos colónicos múltiples. Hay síndromes que predisponen al cáncer de colon, que en general se caracterizan por presentar pólipos colónicos múltiples. Aparición de más de un tumor primario en el mismo individuo, dos o más tumores diferentes a lo largo de su vida. Determinados tumores en etnias específicas, por ejemplo, judíos askenazes, que presentan cáncer de mama y ovario hereditario con mayor frecuencia. Aparición de uno o más tumores raros en un individuo o varios en la misma familia. Por ejemplo, cáncer medular de tiroides, feocromocitoma, retinoblastoma o tumores desmoides. ¿A quiénes estudiamos?
Un poco lo mismo que venimos diciendo recién, múltiples tumores en un mismo individuo, antecedentes familiares positivos, distribución sexual atípica. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cáncer de mama en un varón, desarrollo de cáncer a edad temprana, múltiples tumores en un mismo individuo, presencia de cáncer medular de mama triple negativo antes de los 25 años, carcinoma medular de tiroides o carcinoma adrenocortical y hallazgos físicos inusuales. El ejemplo sería Peutz-Jeghers o neurofibromatosis, que tienen características peculiares a nivel del examen físico. Es muy importante hacer un examen físico completo al paciente que consulta por una enfermedad oncológica. Caso índice. ¿Cuál es el caso que yo voy a estudiar? Eso sería el caso índice, porque yo no puedo estudiar a cualquiera. Por ejemplo, viene el familiar de un paciente que tiene cáncer de mama, y ahí me voy a autorreferenciar, pero mi hermano tuvo un cáncer de mama y yo fui a la ginecóloga y le dije, quiero que me hagas el estudio genético, y me dijo, no, porque vos no sos el caso índice. Yo no puedo estudiar a cualquier familiar, tengo que buscar el que más frecuentemente me dé la mutación, porque como vimos al principio, las mutaciones, si ustedes se acuerdan de la distribución genética hereditaria, si yo tengo mi papá de ojos azules y mi mamá de ojos marrones, no tengo la misma posibilidad de tener ojos, no tengo el 100% de posibilidades de tener ojos azules. Si somos cuatro hermanos, probablemente uno tenga ojos azules y el resto tenga ojos marrones, porque los ojos azules son de más difícil transmisión que el ojo marrón, ¿no? Entonces, ese gen que tenemos en la familia no lo van a tener todos, lo va a tener alguno. Entonces, yo tengo que, el caso índice, el que tengo que estudiar es el que está afectado por la enfermedad, el individuo cuyo diagnóstico de cáncer fue a edad más temprana, ¿sí? Porque si el de edad más tardía puede ser que haya sido, como hablamos más temprano, un cáncer esporádico y no un cáncer hereditario. El individuo que presenta más de un tumor relacionado con la patología, si yo tengo un individuo en la familia que tuvo dos cánceres, bueno, voy a ir a estudiar a ese, no al que tuvo uno. El individuo afectado con el tumor más característico del síndrome que sospecho, el individuo con cáncer bilateral, el individuo vivo y disponible para realizarle el estudio, que no es menor. ¿Y qué pasa si no está vivo? Bueno, si el individuo, que yo considero que es el caso índice, no está vivo, puedo estudiar muestras del tejido tumoral del individuo fallecido. Para todo esto tiene que haber un consentimiento del individuo a estudiarse, y se hace un consentimiento informado. Ustedes en la bibliografía tienen material, que es este material del Instituto Nacional del Cáncer, sobre cáncer familiar, y ahí está muy bien explicado todo, cómo es el estudio del caso índice de cáncer familiar. Bueno, ¿y cómo investigamos? Era un poco lo que yo les decimos, ¿cómo llegamos, lo que yo decía más temprano, cómo llegamos a decir, bueno, este es el paciente que voy a estudiar? El genograma va a ser, además del examen físico que tuvimos que hacerle para buscar características físicas peculiares, el genograma y el interrogatorio son fundamentales. ¿Cómo hacemos el genograma? Es muy importante que investiguemos hacia arriba, tres generaciones, o sea, paciente, padres, abuelos, y si podemos llegar a los bisabuelos, sería genial. Y hacia los costados, hermanos, busquemos tíos, busquemos primos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ver el impacto tanto transgeneracional hacia los primos, tíos, como hacia arriba en las generaciones previas, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar cómo la enfermedad oncológica se va distribuyendo en la familia. ¿Y qué vamos a detectar? Y ahí vamos a detectar familias de bajo riesgo de tener un cáncer hereditario, familias con riesgo moderado y familias de alto riesgo. ¿Cuándo una familia es de bajo riesgo? Cuando tiene el riesgo equivalente al de la población general, cuando ve una distribución errática, cuando tuvo uno y uno tuvo, no sé, un cáncer de pulmón a los 60 años y era fumador, y el otro tuvo un cáncer, una señora que tuvo un cáncer de mama a los 65 años
triple positivo. Bueno, entonces ya no tengo riesgo. En esa familia es un bajo riesgo. Y las familias de riesgo moderado, hay una agregación familiar para la patología, es decir, que hay cierta agrupación de casos, pero sin un patrón de transmisión definido. ¿Sí? Veo más frecuencia de cánceres, pero no veo, por ejemplo, que se repita el cáncer de mama y ovario. Les doy casos, o sea, muy, muy claros para que ustedes entiendan. Veo que hay un cáncer de pulmón, y veo que hay un cáncer de mama, y veo que hay un cáncer de riñón, pero no veo que haya una cosa que se repite. En las familias de alto riesgo es altamente sugestivo de un síndrome determinado de cáncer hereditario. Veo que se repite el cáncer de mama en las mujeres de la familia, tanto en las primas, tías, como en las abuelas, bisabuelas. O veo que hay una distribución, por ejemplo, de cáncer de colon a edades relativamente tempranas, 40, 30 años, y con cáncer de mama. Bueno, me hace prestar mayor atención. O cáncer de páncreas que se repite en las familias también, ¿sí? ¿Qué pasa con los menores de edad y el estudio genético que a veces a nosotros, nosotros en pediatría vemos que hay una distribución que se repite de cáncer en la familia y tenemos al paciente, el caso índice es el paciente pediátrico? ¿Qué hacemos con estos casos? Para las enfermedades que comienzan en la vida adulta, si yo tengo, no sé, el padre viene y me dice, bueno, yo veo que en mi familia hay mucho cáncer de colon, quiero que le hagamos el estudio a mi hijo que tiene 10 años. En este caso, no sirve hacer el estudio molecular a los 10 años, porque no está recomendado, porque hay que esperar a que el paciente tenga más de 18 y sea él el que tenga la autonomía y que dé el consentimiento informado para hacer el estudio, porque no va a tener una enfermedad en la edad pediátrica, y porque además, inclusive, puede hacerse, no sé, si la enfermedad que se transmite en la familia es un Peutz-Jeghers, yo por ahí puedo ver alguna característica física que me dé cuenta que puede tenerlo, o, o puede empezar haciéndose colonoscopías un poco más seguido, a partir de, no sé, los adultos dirán a partir de qué edad, pero digamos que acá, digamos, no me va a impactar hacerle el estudio a los 10 años. Cuando existe un riesgo de enfermedad en la infancia y se cuente con las medidas de prevención o tratamiento efectivas, es obligatorio hacer el estudio genético molecular, ya que cambia el curso de la enfermedad. Y el momento de la realización se extenderá tanto como se pueda, de acuerdo al riesgo e inicio de las medidas preventivas e implementar. Este caso nosotros vemos pacientes con sarcomas en edad pediátrica que tienen síndrome de Li-Fraumeni, que es la alteración en el P53, que es el gen que se llama el guardián del cáncer, que lo vamos a ver más adelante. Y en este caso está indicado el estudio. Nosotros tuvimos una familia con Li-Fraumeni que la manifestación de la enfermedad fue en los pacientes pediátricos, o sea, en los hijos del padre de la familia que era el portador del gen, los dos hijos varones. Uno tuvo un adenoma suprarrenal, que está bien y está vivo, y el otro tuvo un rabdomiosarcoma y falleció metastásico. Cuando tuvo el adenoma suprarrenal, el paciente se hizo el tratamiento en el Hospital Garrahan. No, no lo conocíamos nosotros al niño, no lo conocimos, directamente se fue para allá y se hizo el estudio genético al paciente, porque el adenoma suprarrenal es como un tumor bastante marcador de síndrome de Li-Fraumeni, y tenía el P53 positivo el niño. Y quedó ahí. Pero después vino el más chiquito con un rabdomiosarcoma y entonces ahí se hizo todo el estudio genético familiar. Este niño tenía el P53 mutado, el padre tenía el P53 mutado, que hasta ese momento no había tenido ninguna enfermedad, y la nena, eran dos hermanitos, dos varones y una nena, no tenía la mutación del P53. Un poco lo que hablábamos más temprano, ¿no? ¿Qué paciente estudiar? Acá se estudiaron todos porque si nosotros teníamos, digamos, que era un P53 mutado, la nena también, teníamos que empezar a hacer estudios o estar más atentos a esta paciente. El padre ahí detecta que tenía un P53 positivo, nunca había tenido cáncer, y antes de que fallezca su hijo hace un cáncer gástrico metastásico y fallece.
Entonces, acá es muy controvertido, pero si yo tengo medidas preventivas o de diagnóstico precoz, debería hacerlo. Cuando existe riesgo de enfermedad, de aparición de la enfermedad en la infancia, pero no hay medidas preventivas o terapéuticas que modifiquen la evolución de la enfermedad, la indicación del estudio molecular a menores de edad es más controvertida y la decisión es más difícil. Así que, bueno, el estudio genético siempre tiene que tener consentimiento de la familia para hacerse. Yo creo que hasta el momento en Argentina no tenemos un lugar público que haga el estudio genético molecular, el panel, porque es un panel completo y digamos que en general hay un geneticista, perdón, que dice a quién estudio y a quién no estudio. Bueno, y acá les dejo un cuadrito con los principales síndromes de cáncer hereditario. Acá no está el síndrome de Lynch, les pido que lo miren porque no encontré uno que estuviera lo suficientemente completo, que tuviera el Lynch y que tuviera todos estos. Pero búsquenlo, léanlo, fíjense. El cáncer hereditario es muy interesante, creo que acá terminamos, sí. Es muy interesante y bueno. Les sugiero que miren el librito ese porque está muy bueno y los va a ayudar mucho en su práctica como médicos generales. Bueno, gracias por haberme escuchado. Espero no haber hecho muchos furcios y que los oncólogos de adultos no se enojen con mis ejemplos. Espero haberlos dado bien. Bueno, les mando un saludo y nos vemos la próxima clase presencial. Nos vemos, adiós.